en la vía de apremio, el planteamiento de la excepción por pago, el planteamiento de la excepción de falta de liquidez y asimismo los juicios ordinarios. En su momento, como les repito, por esta única vez, yo estoy cubriendo esta clase. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario, y pues voy a tener a bien el poder compartir estos 45 minutos con ustedes. Vamos a entrar de lleno a nuestra clase y vamos a proceder a compartir estas cada una de ellas. Lo primero que todo es el objetivo de esta clase. Tenemos que tener nosotros un objetivo, una meta hacia dónde vamos, y esto aplicado a nuestra clase es qué es lo que estamos buscando nosotros de estos 45 minutos. Ahora bien, ¿cuál es entonces el objetivo de esta clase? Nos indica acá de que los estudiantes del 9º semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala conozcan y lleven a la práctica el planteamiento de los juicios ejecutivos dentro del derecho de alimentos, a la vez la interposición de las excepciones por pago y falta de liquidez de parte de la parte ejecutada. Bueno, perfecto. Ya tenemos entonces claro cuál es el objetivo de esta clase. Ya sabemos para qué a ustedes les va a servir. Entonces, vamos a proceder a pasar ya a cada una de las diapositivas que tienen de lleno nuestro tema a tratar el día de hoy. Sabemos de que nosotros estamos dentro de lo que es permítanme, vamos a ver acá. Yo creo que les estoy transmitiendo la diapositiva equivocada. Vamos a permítanme. Nuevamente, estamos acá. Permítanme, jóvenes, disculpen con el atraso en cuanto a las diapositivas. Vamos ahora nuevamente, ya dentro de las diapositivas. Considero que ya estoy en la diapositiva correcta. Me parece que al inicio pues tenía proyectada la diapositiva en cuanto a las preguntas de la clase, pero considero que ya ahorita estamos en nuestra primera diapositiva en cuanto al tema del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Primero que tenemos que tratar dentro de este tema es lo referente a que nosotros estamos hablando de juicios ejecutivos directamente, que son aquellos que nos vamos a auxiliar para poder ejecutar una o ejecutar un derecho. Entonces, cuando hablamos nosotros de juicios ejecutivos, normalmente ustedes dentro de su curso de Derecho Procesal Civil, ustedes ya tuvieron la oportunidad de poder ver la división de los juicios ejecutivos. Tenemos el juicio ejecutivo que se le denomina común, el juicio ejecutivo en la vía de apremio, que será el de la clase del día de hoy, y asimismo los juicios ejecutivos colectivos, dentro de los cuales en su momento pues nosotros vamos a tener incluso los concursos y la quiebra, ¿verdad? Entonces, nos interesa acá el juicio ejecutivo en la vía de apremio porque nuestra materia, nuestra clase, va enfocada directamente al derecho de familia. Y cuando hablamos nosotros del derecho de familia, vamos a ver de que dentro del derecho de familia van a surgir ciertas situaciones de las cuales nosotros vamos a tener que utilizar los juicios ejecutivos para poder ejecutar o cobrar una deuda. Entonces, en este caso, más específicamente, a referir al derecho de alimentos. El derecho de alimentos, saben ustedes, dentro del Código Civil, nos indica de que es aquellos derechos que tienen las personas a poder ser alimentados. En este caso, lo más común son los menores, ¿verdad? Que tienen en su momento el derecho de ser alimentados por parte de sus progenitores, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros estamos de un ejecutivo en la vía de apremio, nos indica esta diapositiva, la voy a leer y posteriormente vamos a explicar. Nos indica que es un juicio de ejecución por medio del cual el actor, asistiéndose de un derecho, hace efectivo este por medio de un mandamiento de juez competente, compeliendo al demandado para que cumpla con la obligación pasada, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, cuando el Código Procesal Civil y refiere
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada está aludiendo a la sentencia firme, es decir, a la que no admite ningún recurso. También podría hablarse de la sentencia ejecutoriada, que es el lenguaje que utiliza la ley del organismo judicial en su artículo 171, al indicar que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas y acciones y no hubiere lugar a un juicio ordinario posterior. Esto en el artículo 172, también de nuestra ley del organismo judicial. Bueno, ya le dimos lectura a esta diapositiva, pero ahora vamos a explicar. Vamos a ver realmente qué es lo que estamos leyendo acá. Nos dice entonces de que el juicio ejecutivo en la vía de apremio, para yo poder ejecutar un derecho que me pertenece, yo debo de tener un título ejecutivo. Ahora bien, ¿qué es un título ejecutivo? Los títulos ejecutivos son aquellas resoluciones, documentos, en su momento en los cuales yo voy a poder exigir esto. Entonces, cuando nosotros hablamos directamente dentro del derecho de familia, pues vamos a ver tres, que vamos a ver más adelante, que son los títulos ejecutivos idóneos para poder solicitar el poder ejecutar o cobrar una deuda dentro del derecho de familia. Ahora bien, ya sabemos entonces de que nosotros tenemos que tener un título ejecutivo que nos ampare. Ya vamos a ver cuáles tres son esos que se aplican en el derecho de familia. Ahora bien, nos indica acá de que este título debe tener en su momento una obligación pactada, ¿no? Entonces, este documento debe tener una obligación, debe tener en su momento un punto de coercibilidad para poder cobrarse, ¿verdad? Asimismo nos indica de que esta sentencia en su momento, esta resolución judicial debe de caer en cosa juzgada, ¿verdad? En su momento en cosa juzgada. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de cosa juzgada? Hagamos de caso de que se lleva a cabo un juicio de fijación de pensión alimenticia. Una madre le exige en su momento al papá de sus hijos una pensión alimenticia para sus hijos. Se lleva a cabo este juicio oral de alimentos, se llevan a cabo todas las fases y llega hasta una sentencia. Precisamente esta sentencia, hasta cierto punto, va a tener la oportunidad de poder ser impugnada. Si no está de acuerdo la parte de ese momento que salió vencida, puede oportunamente presentar los recursos que la ley en su momento le da derecho. Pero ¿qué pasa si esta persona ya los agotó y no obtuvo en su momento a su favor una sentencia distinta? O bien esta persona tuvo el plazo para poder impugnar y no utilizó dichos recursos, entonces se dice de que ya sea que no haya más recursos o que no los utilizó en el tiempo legal, se dice de que esta resolución, esta sentencia, está basada en cosa juzgada, por lo cual queda firme, porque no tiene pendiente ningún recurso por resolver. Entonces es algo muy importante que cuando nosotros vamos a utilizar un juicio ejecutivo en la vía de apremio, vamos a utilizar una sentencia. Esta sentencia no tiene que estar pendiente de ningún recurso, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros con esto para que nos quede un poco más claro. Vamos a continuar directamente con nuestras diapositivas en cuanto a juicio ejecutivo en la vía de apremio. Recuerden, yo solo quiero que tengan en mente que tenemos dentro de los juicios ejecutivos el juicio ejecutivo común, es llamado, y el juicio ejecutivo en la vía de apremio es el día de pues está trabajando en el. Bueno, continuemos entonces. Ya sabemos nosotros de que para nosotros poder plantear un juicio ejecutivo tenemos que tener nosotros un título ejecutivo que ampare el derecho nosotros de poder exigir dicho pago. Ya, como les dije, adelantamos un poco en cuanto a una sentencia, una resolución judicial, pero vamos a tener otros dos, vamos a explicar, que también son títulos ejecutivos para poder nosotros de alguna manera exigir el pago, ¿verdad?
Entonces, en esta otra diapositiva nos indica lo siguiente. Juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ciertamente que un convenio puede contener una transacción, como ocurriría en el caso en que las partes se hicieran concesiones recíprocas para decidir de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Todos los convenios que puede amparar este inciso pueden derivar de la conciliación a que se refiere la norma general del artículo 97 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. La prescripción en los títulos anteriormente señalados pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, si la obligación es simple, y a los 10 años si la misma estuviera garantizada con prenda o hipoteca, contándose el término desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición de la obligación. Bueno, ya nos menciona entonces otro tipo ejecutivo del cual nosotros podemos utilizar para poder exigir este pago. Nos está indicando entonces de que puede ser que se lleve a cabo un convenio que lleve en consecuencia un contrato de transacción. Cuando hablamos nosotros de contratos de transacción, son aquellos contratos que elabora un notario en el cual las partes convienen transar. Conviene en su momento, obligándose a ciertos en su momento a una cantidad que va a ser líquida a exigir, y que si fuera el caso de que no se cumple dicha obligación, este documento público, por medio de testimonio del mismo, puede ser nuestro título ejecutivo para poder plantear una demanda dentro de un juicio ejecutivo. Ya tenemos dos. El mismo nos indica acá que también en su momento puede llegarse a cierto punto también a verse la opción de llevarse a cabo un convenio dentro del mismo juicio, el cual también, de una manera, pues, se va a llevar a cabo por medio oficial del juez, una razón en la cual ellos llegan a este acuerdo y de alguna manera que el acta de la audiencia y el plazo a cumplir, también va a ser nuestro título ejecutivo para plantear una demanda de juicio ejecutivo. Bueno, me interesa que ustedes con su código lo tengan a mano, que lo que estamos hablando acá, siempre estamos mencionando nosotros hacia de fundamentos. Entonces, ustedes con su código procesal mercantil se van a ubicar directamente en lo respecto a juicios ejecutivos. Entonces nosotros vamos a tener todo lo relevante a los juicios ejecutivos regulado en nuestro libro tercero, dentro de los procesos de ejecución. Más específicamente, nosotros vamos a encontrar esto regulado del artículo 294 en adelante, en el cual, pues nosotros, lo principal que tenemos que ver acá es qué títulos ejecutivos nos permite la ley el poder utilizar al plantear una demanda de ejecución. Esto lo vamos a encontrar nosotros regulado en el artículo 2. Vamos a encontrar que son 7 títulos ejecutivos los que la ley nos indica de que podemos utilizar. Ahora bien, nosotros estamos viendo acá en específico el derecho de familia y lo estamos ejemplificando por medio del cobro de pensiones alimenticias que no se han pagado, pero que ya constan en su momento, ya sea en un convenio o bien dentro de un contrato de transacción. Entonces, de estos 7 puntos que indica el artículo 294, que son títulos ejecutivos que la ley reconoce, nos van a dar 3, y estos los vamos a encontrar en el número primero, que nos indica residencia basada en autoridad de cosa juzgada. Nos va a interesar también en sí mismo el número 6, que es la transacción celebrada en escritura pública, y el número 7, que son los convenios celebrados en juicio. Entonces me interesa, como digo, que aplicado a lo que es el derecho de familia, vamos a utilizar estos 3. Los demás, repito, nos pueden servir, pero para otro tipo de ejecuciones dentro del derecho civil.
Pero si nosotros hablamos directamente de derecho de familia y específicamente en cuanto a alimentos, nos vamos a guiar en estos tres. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos acá. Me interesa de que ustedes hoy, por ser una clase en la cual nosotros vemos lo más importante, no es de menos que ustedes le den de nuevo, yo sé que ustedes ya vieron esto en Derecho Procesal Civil, pero no es de menos de que ustedes le den una leída más a estos artículos referentes a lo que son los procesos de ejecución, y específicamente a los procesos de ejecución en la vía de apremio, porque ustedes van a refrescar todos aquellos artículos, todas aquellas situaciones en las cuales puede juicio ejecutivo. Tenemos que tomar en cuenta nosotros de que es juicio ejecutivo. Voy a dar una diapositiva en cuanto a su procedimiento. Pues que se lleva a cabo un juicio ejecutivo. Tenemos que tomar en cuenta que ustedes como puros abogados van a estar, ya sea en algún momento del lado, de la persona que está exigiendo el pago, o bien puede ser que estén asesorando a la persona que se está requiriendo dicho pago. Entonces, quiero que nos olvidemos un poco acerca de cuando nosotros empezamos a ver lo referente a juicios orales de pensión alimenticia, empezaron a ver que en su momento pues existía el alimentante y el alimentista. En este caso, en su momento nosotros cambiamos un poco el cassette, porque en su momento nosotros ya no vamos a llamar entonces, como repito, alimentante y alimentista, sino en su momento nosotros les vamos a denominar de una manera distinta. Entonces aquí vamos a tener al ejecutante y al ejecutado, que se nos quede claro, porque estas van a ser las palabras que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro escrito de demanda. Entonces, vamos a ver el procedimiento, lo tenemos acá en cuanto a ciertos puntos. Vamos a comenzar entonces con lo referente a la de diga acá el artículo 294, siempre el Código Procesal Civil y Mercantil, y asimismo los numerales que les mencioné hace un rato, porque esos van a ser los títulos ejecutivos que nos van a servir a nosotros para poder ejecutar. Numeral 1, numeral 6. Saben ustedes de que por un lado tenemos lo referente a estas sentencias ya los ajustados. Vamos a tener aquellos contratos de transacción que se lleven a cabo en la institución pública de un notario, y por último aquellos convenios que se llevan a cabo dentro de los mismos juicios, ¿verdad? Entonces, acá, que recordemos, y quiero que pongamos un ejemplo práctico para que ustedes no se me pierdan en cuanto a estar hablando de ejecuciones, que pongamos el ejemplo práctico. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de una persona el cual pues, tiene la obligación de prestarle los alimentos a sus hijos menores de edad. Tenemos en su momento una madre que en su momento en prestación de sus hijos menores esta pensión alimenticia. Para ello, bien es cierto, la obligación se tiene, pero debe de comenzar todo esto por medio de un proceso que es denominado en su momento un proceso de fijación de este juicio oral, el cual ustedes considero que ya votar, ya lo conocen, pero entonces es necesario comenzar el proceso primero. En un momento viene la madre, pues, presenta su demanda, adjunta sus medios de prueba para poder demostrar el vínculo que hay entre el padre y los hijos, la necesidad que tienen los mismos, necesidades que tiene el padre de poder llevar este proceso, independientemente de una oposición o no, siempre va a haber una obligación toda vez que exista este vínculo, ¿verdad? Posterior a todo esto va a haber una sentencia en la cual un juez de primera instancia de familia va a establecer que el padre está obligado a pagar cierta cantidad, el concepto de alimentos mensuales a favor de sus hijos. Perfecto. La sentencia muy bonita. Perfecto. Le dejaron ahí unos 2.000, 2.500 quetzales en cuanto a estos alimentos de forma mensual.
Pero resulta que el papá nunca cumple esta obligación. Quedó firme dentro de una sentencia, nunca cumple. Se da mucho, hay muchos padres en su momento de que no están conscientes que tienen con sus hijos y sencillamente no cumplen. Se pasa 1, 2, 3, 4 meses y la pobre mamá con la necesidad, en su momento prestando dinero, viendo cómo estira el dinero para darle de comida a sus hijos y no le paga el papá las pensiones. Estas pensiones alimenticias en su momento son atrasadas porque no se han pagado. ¿Qué pasa entonces? Viene esa madre y acude a ustedes como futuros abogados, llega a su oficina y le indican, mire licenciado, mire licenciada, fíjese de que yo ya llevé a cabo mi proceso de fijación de pensión alimenticia. La jueza le impuso una pensión alimenticia mensual a mi esposo o ex esposo de 2.500 quetzales mensuales, de los cuales ahorita vamos por el cuarto o quinto mes y no me ha depositado nada. Mire, ¿cómo me puede usted ayudar para poder yo cobrar? Entonces acá entra la importancia del juicio ejecutivo. Entra la importancia del asesoramiento que ustedes van a brindar. Porque acá viene el trabajo directamente de ustedes y de primero examinar si existe un título ejecutivo para poder promover ese juicio ejecutivo en la vía de apremio. Que recuerden, son 3. Los 3 que nos interesan a nosotros están en el artículo 294 numeral 1, 6 y 7. ¿Cuáles son? En su momento vamos a tener por un lado una sentencia, en su momento, que ya recaiga como cosa juzgada, que no tenga ningún tipo, como repito, de recurso pendiente de resolver. O no los utilizó, o los usó y nunca se le dio la razón. Segundo, hablábamos nosotros de aquellos contratos que son celebrados en escritura pública ante notario de transacción, en los cuales ellos transaron. Ellos dijeron, bueno, mira, te voy a pagar tal cantidad, pero que se llegó la fecha y no lo cumplió, por lo cual nosotros entonces lo vamos a utilizar también en su momento como un título ejecutivo. Y por último, asimismo, pues aquellos convenios que se llevan a cabo dentro de un mismo juicio. Hacer estos 3 ¿cómo hacer ejecutivos? El primero, en cuanto a la sentencia debidamente dentro de cosa juzgada, no es que nosotros vamos a presentar nuestra sentencia adjuntándola a nuestro estado de demanda, porque la sentencia siempre va a quedar en poder del órgano jurisdiccional. Lo que ustedes tienen que hacer como futuros profesionales y para poder demostrar ese título ejecutivo es solicitar una certificación de la sentencia. Esta certificación ustedes la solicitan al juzgado por medio de un memorial. Hacen ustedes la petición, en su momento ustedes están solicitando la certificación de esta sentencia. Esa certificación van a juntar su escrito de demanda y les va a servir para comenzar este juicio ejecutivo en la vía de apremio. Número 2, cuando nosotros hablamos en su momento de estos contratos de transacción que son en escritura notario, y ustedes no van a llevar la hoja de protocolo donde firmaron. El protocolo siempre queda al resguardo del notario. Entonces, ¿qué es lo que van a presentar? Un escrito de demanda. Lo que van a presentar es un testimonio. Es un testimonio, si ustedes se recuerdan de derecho notarial, pues es una de las formas que tenemos los notarios para poder producir aquellos documentos protocolares, ¿verdad? Que son los que quedan dentro de nuestro protocolo. Y tercero, en su momento, hablábamos de convenios dentro de un juicio. Hagamos de caso, entonces, un ejemplo de un convenio que se llevó a cabo el proceso de fijación de pensión alimenticia, pero que en la fase de conciliación, que es previo a entrar a conocer cada una de las etapas de esta audiencia,
de alguna manera todavía el juez les da la oportunidad para que ellos puedan conciliar al inicio. Resulta que entonces al inicio viene y se compromete el padre a proporcionar tal cantidad. Entonces, ese convenio queda plasmado dentro del acta que llevó a cabo esa audiencia, y ese convenio, en un momento nosotros también lo podemos utilizar para poderlo tener como prueba permanente como nuestro título ejecutivo. Ahora bien, ¿que yo llevo un convenio por escrito donde yo firmé? No. Como todo esto quedó dentro del juzgado, automáticamente yo lo que tengo que pedir es una certificación, al igual que el primero, al igual que la sentencia, solo que aquí yo lo que pido es una certificación del convenio que se llevó a cabo dentro del juicio, ¿verdad? ¿Qué juicio? Un juicio de fijación de pensión alimenticia. Entonces, esa certificación va a ser la que yo voy a adjuntar a mi escrito inicial, porque ese es mi método para yo plantear un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Esa es la prueba que yo tengo un derecho que puedo exigir. Bueno, entonces ya sabemos, vamos a hacer nuestra demanda. Nuestra demanda aplica los requisitos para cualquier escrito inicial. Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículos 106 y 107. ¿Verdad? Ahí tenemos nosotros la guía legal en cuanto a poder nosotros realizar nuestro primer escrito o demanda. Hacemos nuestra demanda, le adjuntamos en su momento el título ejecutivo con el cual nosotros estamos exigiendo. Ya repito, son estos tres que indicamos. Algo muy importante también es en cuanto a la prescripción, porque de los tres anteriores también aplica la prescripción. No van a ser eternos en el tiempo en que yo pueda decir, en cualquier momento puedo presentarlos. No, hay una prescripción acá. Y esta aplica según sea de que el título ejecutivo en su momento ya sea garantizado por medio de hipoteca o en su momento sencillamente no se hubiese garantizado con ningún bien mueble o inmueble. Entonces, si yo estoy hablando de que mi título ejecutivo, no tiene aparejado el garantizarse con algún bien, en su momento ese título ejecutivo va a tener una vigencia, un plazo para exigirse de 5 años. Ahora bien, si dentro de mi título ejecutivo garantizó una hipoteca, que grabó un bien inmueble para su obligación, es vence mi plazo para yo poder exigir en un momento de 10 años. Entonces, por favor, manejemos estos dos plazos. Repito, esta es la prescripción. Esto va a ser porque yo voy a tener oportunidad para poder tener con vigencia mi título ejecutivo y poder cobrar. Repito, si no se garantizó con ningún bien, 5 años. Si se garantizó en su momento por medio de hipoteca, tiene una vigencia de 10 años. Perdón, por favor. Tenemos entonces nuestra demanda. Nosotros ya nuestro escrito, ya le apuntamos nuestro título ejecutivo y que prosigue. Prosigue entonces de que automáticamente el juez tiene que calificar nuestro título y asimismo, si a su juicio es un título que sí conlleva la obligación de poder en su momento pagar, en su momento de que es realmente una situación, una cantidad líquida exigible, entonces acá va a haber un dato de ejecución. Entonces, dentro de nuestra diapositiva vamos a encontrar entonces acá el número 2, que nos indica la calificación del título y mandamiento de ejecución. Indica acá, el juez califica el título y si lo considera suficiente, despachará mandamiento de ejecución ordenando el que tenga lo referente a qué
nos lo van a rechazar, no directamente en cuanto a que es nula nuestra demanda, sino que podemos nosotros subsanar dichos errores. Entonces, para eso es la calificación del título objetivo. Tiene que ver en su momento, incluso hagamos de caso que estamos nosotros exigiendo por medio de un título ejecutivo, el cual ya venció su plazo de exigibilidad, entonces automáticamente nos van a indicar de que no procede nuestra demanda. Pero si todo procede bien, todo está excelente, nuestro título en su momento es a criterio del juez correcto para poderse exigir, entonces lo va a calificar, lo va a considerar y poder ejecutar dicha obligación, ya sea ordenando y requiriendo de pago o bien embargando los bienes en su momento se tengan, ¿verdad? Bueno, entonces ya estamos acá con el número 2. Vamos a pasar al número 3. Siempre estamos hablando, repito, de los pasos que vamos a llevar a cabo para poder plantear este juicio ejecutivo. Bueno, número 3. Vamos acá entonces, nos indica actitud del demandante. Los abogados, por eso les indicaba yo, pues puede ser de que ustedes estén asesorando a la parte que está solicitando de parte de ustedes, pero al demandado, ¿verdad? Al ejecutado. Entonces, el ejecutado, el demandado en su momento, de una manera, pues también va a tener derecho a poder pronunciarse en cuanto a este requerimiento. Para esto, pues va a estar asesorado de un abogado y nos indica este número 3. En esta clase de juicios, el demandado únicamente puede fundamentarse excepciones que destruyan la eficacia del título. Importante entonces acá, nos dice por qué. Es importante que dichas excepciones que se vayan a plantear siempre tienen que ir con el único y exclusivo fin de destruir la eficacia del título. Tenemos que ir en contra entonces de ese título ejecutivo con el cual en su momento se está planteando esa demanda. Nos indica acá, se fundamentan en prueba documental y se interponen dentro del tercer día de ser requerido o notificado. Excepciones, la vía de los incidentes, según el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil, y siempre del 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se planteó la demanda, en su momento requiere de pago por medio del ministro ejecutor, y asimismo, pues tiene que tener alguna actitud del demandado. Para esto tiene un plazo de 3 días. Estos 3 días quiero que les quede claro que es dentro del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Porque en el juicio ejecutivo, en la vía común, o el común, como le llaman, tenemos 5 días para poder pronunciarnos. Pero en este caso, estamos hablando en la vía de apremio, tenemos 3 días. 3 días en las cuales el demandado va a interponer excepciones, ¿verdad? Va a interponer sus excepciones que van a buscar, repito, destruir la eficacia del título. Estas excepciones se van a ir o se van a ventilar por la vía de los incidentes. Ustedes ya saben que los incidentes están regulados en la Ley del Organismo Judicial y de que va a ser en su momento un proceso que va a ir paralelo al principal. Entonces, este no es que vaya a irse
directamente en el mismo procedimiento, sino es paralelo, ¿verdad? Como se le llama, en cuerda separada. Bueno, perfecto. Vamos entonces en el número 3. Como repito, tenemos 3 días para poder plantear excepciones. 3 días. Bueno, vamos a pasar a otra diapositiva. Y entonces acá continuamos con las demás etapas del procedimiento, de este proceso de ejecución en la vía de apremio. Dentro de estas otras etapas vamos a tener del número 4 al 9 las diferentes partes del proceso que se van a aplicar a aquellas que son exigibles, pero que no se aplican a nuestro juicio, a nuestra ejecución de pensiones alimenticias. Aquí vamos a tener del 4 al 9, como les repito, que se van a aplicar a otros juicios ejecutivos en la vía de apremio. No al que nos interesa, pero tenemos que saber cuáles son estas etapas. ¿Cuáles son? Número 4, la tasación. Cuando hablamos nosotros de tasación, es que se va a tasar o se va en su momento evaluar el precio de los bienes que se van a embargar. Entonces, si se dejó en su momento un bien como garantía, pues tenemos que ver cuánto vale en la actualidad para poder ver si puede cubrir la deuda a plazo. Esa es la tasación. La orden de remate. La orden de remate en su momento se van a dar publicaciones, edictos en su momento, donde se va a indicar de que se va a rematar ciertos bienes. Se van a hacer en su momento publicaciones en los estrados del órgano jurisdiccional donde se está llevando a cabo, para que se enteren las personas de que se va a realizar en su momento un remate en el cual ellos pueden comprar dichos bienes, ¿verdad? Y el objeto es que ese dinero con el cual se paga, se pueda pagar lo adeudado. Luego seguimos con el remate. En su momento el remate es cuando ya viene y de alguna manera pues ya están los interesados y hay alguno de que es quien se queda con el bien. Tiene la liquidación. En su momento la liquidación es el pago que se va a dar de la persona que compró el bien y en su momento la persona que era el propietario. Número 8, la escrituración. Si era un bien inmueble, hagamos de caso una casa, que después de pagar, en su momento, tiene que haber una escrituración. Se tiene que trasladar en su momento los derechos de propiedad. Y número 9, la entrega del bien. Entonces, estas son de la 4 a la 9, repito, que se van a aplicar para todos aquellos juicios ejecutivos en la vía de apremio por cualquier tipo de deuda que se esté llevando a cabo. Un ejemplo puede ser de que se llevó a cabo pues un mutuo con garantía hipotecaria. Recuérdense de los contratos cuando vieron en su momento dentro del derecho civil, un mutuo con garantía hipotecaria, ¿qué es? No es más que un préstamo de dinero y que se está garantizando en su momento con un bien. ¿Qué pasa? No se pagó esa deuda y vienen todas estas etapas de la 4 a la 9 para poder recobrar el dinero. Pero eso, como les digo, solo es para que ustedes lo sepan. Porque lo que realmente me interesa es de que ustedes vean que dentro del derecho de familia y aplicado a nuestro ejemplo de cobro de pensiones alimenticias atrasadas, no vamos a utilizar del 4 al 9. No nos aplica. Solo vamos a utilizar del 1 al 3. Y acá mismo nos indica la diapositiva en la parte de abajo, nos indica de que la diferencia del derecho de alimentos nos dice el paso número 4, acá se da un salto. Ya no pasamos del 4 al 9, sino automáticamente pasamos del 3, o sea, que hablamos de presentar la demanda, hablamos en su momento de que se tenía que calificar la misma y se tenía que nombrar ministro ejecutor para poder cobrar. Vimos lo que eran en su momento, lo que es la forma en que el demandado pues se iba a pronunciar y nosotros aún así la parte ejecutada no paga, automáticamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? Automáticamente entonces nosotros tenemos que ir y realizar un escrito dirigido hacia el juez y solicitar que se certifique lo conducente. ¿Qué significa de que se certifique lo conducente?
no es más en su momento de hacer de conocimiento al Ministerio Público de que esta persona ya agotó las etapas dentro del juicio ejecutivo en la vía de apremio, no pagó, y que automáticamente se comience una investigación por el delito de negación de asistencia económica. Entonces vemos cómo se convierte un proceso civil en un proceso penal, derivado del incumplimiento del pago, a pesar de que nosotros ya agotamos el procedimiento del Ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, repito, ¿qué hacemos? Ya no pasamos del 4 al 9. Automáticamente lo que tenemos que hacer, hacemos nuestro escrito, solicitamos entonces al juez que certifique lo conducente al Ministerio Público por el delito de negación de asistencia económica. Entonces acá ya viene y remiten el expediente al Ministerio Público. El Ministerio Público todavía viene, lo examina, ve que efectivamente no se ha realizado el pago y puede tomar dos actitudes. La primera puede ser el hecho de que todavía pueda llevarse a cabo una junta conciliatoria dentro de las instalaciones del Ministerio Público para poder ver si se puede pagar lo adeudado. O bien puede tomar en su momento la actitud que de una vez remite al juzgado de primera instancia penal directamente las actuaciones para que giren una orden de captura con este personaje, este padre pagado, para que pueda ser llevado y escuchar una primera declaración. Entonces, acá, como les comento, la instancia del juicio ejecutivo en la vía de apremio, en su momento es porque nosotros vamos a exigir el cumplimiento de una deuda. O viene de un proceso de alimentos. Vamos a pasar a una diapositiva más y aquí tenemos en su momento las excepciones. ¿Qué excepciones podemos nosotros utilizar como parte demandada? O sea, que me están demandando a mí, ¿qué excepciones puedo utilizar? Nos indica la ley que podemos utilizar dos. La primera, en su momento, va a ser el pago y bien, asimismo, la de pago parcial. Recordemos que las excepciones se van a tramitar por el proceso directamente de los incidentes. Que hemos regulado en el artículo 135 al 140 de nuestra ley del organismo judicial. ¿A qué se refieren estas excepciones entonces? ¿A qué se refiere el pago parcial? Se refiere directamente a que si a nosotros nos plantean una demanda de juicio ejecutivo en la vía de apremio y nos están exigiendo el pago de 50,000 quetzales en pensiones alimenticias, pero resulta de que yo he cumplido, tal vez no a la totalidad, pero tal vez en su momento pues he pagado 25,000 quetzales. Entonces yo no voy a dejar en su momento de que me vayan a exigir 50,000 quetzales, pero yo ya pagué 25,000. Voy a tener que pagar doble. ¿Qué es lo que yo interpongo? Interpongo una excepción de pago parcial. Toda vez yo pueda demostrar de que efectivamente yo ya pagué 25,000 quetzales. Entonces, allí se puede dar entonces de que se modifique la cantidad que están exigiendo para poder cobrar. Ya no los 50,000 quetzales, sino que se da al lugar mi excepción de pago parcial porque pude demostrar que parcialmente había pagado la cantidad requerida. Y tenemos asimismo la excepción por falta de liquidez. Cuando hablamos nosotros de la excepción de falta de liquidez, es porque realmente la cantidad no es líquida y exigible, sino estamos hablando directamente de que esta cantidad, primero, o no es correcta, o en su momento el monto puede variar, o bien, como repetimos anteriormente, pues sea de que se haya pagado una parte de ella. Entonces, a eso se refiere la excepción de falta de liquidez. Estas son las dos excepciones que nosotros podemos plantear a la hora de contestar una demanda. Bueno, entonces estamos concluyendo con esto la clase del día de hoy. Espero que se les hubiese podido quedar algo. Como les repito, yo estoy cubriendo únicamente el día de hoy por cuestiones de salud de la licenciada, pero esperamos de que ella pues se recupere y pueda estar de nuevo con ustedes. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes esta clase y recuerden, las preguntas siempre las van a poder contestar por medio de video y
la clase que el día de hoy. Para mí fue un gusto, que tengan ustedes una feliz